Morgan ya había encontrado un buen lugar para ella en el cementerio, le dijo a su esposa Caroline mientras comía. Y cuando regresó del mar con su amante, comentó, mira en lo que te has convertido. Pareces un fantasma, pálida, encorvada. Te ves más vieja que yo, incluso mi madre parece más joven. Una vez más, Morgan dejó claro a Caroline que apenas la soportaba. ¿Acaso podía imaginar Caroline que ese hombre, un moreno de estatura baja que parecía comprensivo y cariñoso, se convertiría en un verdadero tirano? ¿Y que su suegra, quien aparentaba ser una mujer amable y educada, resultaría ser una hipócrita y mentirosa cruel que constantemente la calumniaba? Sí, quizá Morgan tenía razón, Caroline no lucía bien. Su madre también le decía que se parecía a su pobre padre Oulten, un hombre pálido como una polilla. Aunque su cabello rubio dorado colgaba como seda, sus grandes ojos grises, rasgos correctos y figura esbelta deberían haberla hecho al menos atractiva, pero no era así. Su semblante sombrío la hacía parecer una anciana joven. Los problemas de postura habían comenzado en la escuela, justo cuando su padre murió. Eso la destrozó a ella, pero a su madre parecía no afectarle mucho, de hecho, parecía florecer. Su madre comenzó a salir en citas, algo que le dolió profundamente a Caroline. Caroline intentaba justificar a su madre, pensando que todos enfrentan el duelo de manera diferente. ¿Quién sabe cómo hubiera reaccionado ella misma? El hecho de que su madre nunca hablara de su padre no significaba que no lo hubiera amado. O tal vez, pensaba Caroline, su madre simplemente lo había tolerado. Eso explicaría por qué siempre la reprochaba por parecerse tanto a su padre. Morgan, escucha. Si soy tan indigna de ti, divorciémonos, murmuró Caroline, sorprendida de sus propias palabras. Durante 4 años, tanto su esposo como su suegra la habían humillado, llamándola tonta, fea, perezosa o incluso acusándola de robar el dinero para las compras. Caroline había escuchado muchas cosas sobre sí misma, pero nunca antes había hablado de divorcio. En el fondo, estaba segura de que sufrir era su destino. Quizá era un pararrayos para personas salvajes y groseras como sus parientes actuales, o una presa para depredadores que eventualmente la devorarían si dejaba de amarse a sí misma. A veces se comparaba con una vaca que deja de dar leche y por lo tanto solo sirve para ser sacrificada. Caroline no entendía de dónde había aprendido a justificar la maldad y la injusticia, o tal vez no quería recordar que su madre siempre había hecho eso. Después de la muerte de su padre, su madre no dudó en echar a su hermana mayor Brenda de la casa, a pesar de que estaba embarazada. Caroline sentía que debía haber luchado, hecho algo. Sí, tenía solo 10 años y Brenda era el doble de mayor, pero ¿qué importaba? Sabía que no era justo. Debería haber ido con su hermana, haber hecho un escándalo o incluso una huelga de hambre, pero no hizo nada. Simplemente se encerró en su habitación durante un mes sin hablar con su madre, y luego cedió, dejando de mencionar a Brenda como si nunca hubiera existido. Caroline todavía no sabía dónde estaba su hermana embarazada, quien se había negado a abortar. Quizá ya había muerto en algún lugar. Brenda esperaba una niña y quería llamarla Wendy. Eso era lo único que Caroline recordaba. Nunca había sido capaz de rebelarse ni de resistir. Mucho menos de defender sus propios límites. Su madre tenía razón, era débil. Entonces, ¿por qué había llegado a esto hoy? ¿Por qué mencionó el divorcio? Caroline no pudo responder esa pregunta, pero al ver los ojos abiertos de Morgan, entendió que estaba furioso. ¿Qué divorcio? ¿Sabes cómo llaman a las mujeres que andan detrás de los hombres una vez que se divorcian? ¿Quieres unirte a ellas? Morgan añadió una palabrota, como solía hacerlo, y Caroline lo odiaba por eso. No soportaba las palabrotas, su padre nunca se permitió tales cosas. Decía que maldecir era una falta de respeto tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Era como arrojar estiércol, basura o poner un cubo de basura en la cabeza de alguien. Morgan, escucha. Ya no quiero vivir contigo ni con tu madre.
Ayer volvió a inventarse que robé dinero y compré la mitad de los víveres. Y contigo ni siquiera tenemos una relación amistosa. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Caroline continuó. Pensé que te amaba, pero ahora apenas te soporto. Caroline sabía que la honestidad no era realmente apropiada en ese momento, pero lo dijo de todos modos. Tenía miedo de su propio silencio, de ceder, de retroceder y dejarse arrastrar de nuevo al pantano. Sería como fue con Brenda, pero esta vez traicionaría no a su hermana, sino a sí misma. ¿Qué es ella de todas formas? ¿Errada, torcida, vieja y vacía? ¿Perezosa, estúpida? Está bien, que sea así, pero que la dejen en paz. Viviría en el apartamento que le pertenecía. Su modesto sueldo como maestra de primaria sería suficiente para mantenerse al margen y no molestar a nadie. Gracioso este Morgan, pensó Caroline. Cree que voy a salir corriendo a buscar a alguien más. Juzga por sí mismo. Es él quien constantemente llega a casa con manchas de lápiz labial y el aroma de un perfume vulgar de otra persona. Me mira con ojos vidriosos y trata de mantener una expresión seria, pero está claro que en algún lugar, donde se revuelca en la suciedad y las mentiras, se siente bien. Así que él ande vagando por charcos fangosos como un cerdo. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Por qué necesita burlarse de mí y mandarme? Eres una discapacitada. ¿Cómo te atreves a decir algo sobre mi madre? Es una santa por aguantarte siendo tan simplona. Y yo debería tener un monumento por esto, dijo Morgan. Eso es, querida. Quise ser delicado, pero no entiendes por las buenas. ¿Recuerdas ese examen médico que hiciste, el cual, por cierto, pagué yo?, preguntó Morgan. Caroline asintió en silencio. Realmente había estado luchando para llegar al trabajo últimamente. Incluso cambió a medio tiempo porque siempre estaba agotada, con ganas de dormir. Un par de veces casi la atropellan porque no se dio cuenta de que el semáforo peatonal había cambiado a rojo. Bueno, tienes un tumor cerebral maligno, dijo el médico. No te quedan más de 3 meses de vida. Estoy viviendo con un cadáver. ¿Estoy soportándolo y así es como me lo agradeces? Morgan sacó un informe médico de algún lugar y lo arrojó sin piedad frente a Caroline. Caroline no podía entender mucho de lo que decía, pero en el documento mencionaba algo sobre un tumor maligno. También había una radiografía. Caroline comenzó a llorar. ¿Iba a morir? ¿Cómo pudo pasarle esto? Su madre había muerto de la misma enfermedad. Había pasado los días divirtiéndose, burlándose de su hija e incluso planeando casarse, y de repente, ¡bam!, se convirtió en una sombra de sí misma. Durante varios años, Caroline cuidó de su madre, viéndola perder poco a poco la cordura y la capacidad de cuidarse a sí misma. Incluso llegó a olvidar que Caroline era su hija y le sonreía. Caroline estaba agradecida por ese pequeño gesto de amor, aunque no estuviera dirigido a ella. Su madre la confundía con una enfermera y siempre era amable con los extraños. Morgan vivía al lado con su madre y una vez ofreció ayuda, simpatizando y elogiando a Caroline por ser una buena hija que no abandonaba a su madre. Luego comenzó a visitarla con más frecuencia, invitándola a su casa. Su madre, Bridget Archibald, parecía muy comprensiva, escuchando, dando consejos, apoyando y sugiriendo que le encantaría tener una nuera tan confiable para sí misma. Así fue como, a los 28 años, después de la muerte de su madre, Caroline prácticamente quedó como una solterona. Durante su juventud, estudió y siempre intentó llegar a casa rápidamente porque su madre era muy controladora y no le gustaba que se quedara fuera hasta tarde. Toda su juventud la dedicó al cuidado de su madre. Si te quedas embarazada de alguien que no conocemos, terminarás como Brenda, tirada como basura, le amenazaba su madre. Alrededor de los 23 años, Caroline comenzó una relación con un antiguo compañero de clase. Oulten había cortejado a Caroline durante sus estudios, pero su madre no lo aprobaba. ¿Quién es él?
un huérfano de un orfanato que vive en un viejo apartamento de una sola habitación. ¿Cómo se atreve a acercarse a una chica que vive en un apartamento de 4 habitaciones en el centro de un buen barrio? Parecía pensar su madre, que evaluaba a las personas como si fueran caracoles, valorándolas según las casas que cargaban a sus espaldas. ¿No tiene una casa adecuada o ninguna casa? Entonces, adiós. Su madre tampoco aprobaba la elección de Brenda. Por eso él no se casó con ella, aunque sabía que estaba embarazada. Como resultado, Brenda segaramente quedó sin hogar y, según su madre, no fue su culpa. Le di la vida y le deseé lo mejor, pero Brenda se involucró con quién sabe quién, se negó a deshacerse del niño y ahora vaga por ahí. Si Caroline quiere seguir sus pasos, adelante, que se vaya, solía decir su madre. Caroline estaba asustada cuando Oulten le sugirió que se casaran de inmediato, se mudaran juntos y olvidaran a su madre y su comportamiento tiránico. Caroline casi estuvo de acuerdo, pero entonces su madre cayó enferma y tuvo que cuidarla. Tuviste suerte de no casarte con él. Mejor presta atención a Morgan, nuestro vecino. Vive en el mismo tipo de apartamento que nosotros, es guapo y su madre es muy decente, decía su madre. La madre de Caroline y Bridget Archibald no eran exactamente amigas, pero a menudo chismeaban sobre todos y coincidían en que eran de clase alta, mientras que los demás eran unos tontos. ¿Por qué no pensé en ese momento que Bridget Archibald probablemente no era una persona decente si trataba mal a la señora de la limpieza y a todos los vecinos pobres? Entré directamente en la boca del león y ahora es demasiado tarde, estoy enferma. Hay algo peor que estar completamente indefensa frente a personas que te odiaban incluso cuando estaba sana, reflexionaba Caroline, recordando su modesto pasado. Tal vez en mi lápida debería decir, vivió tontamente y murió de la misma manera, dijo Caroline sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Ya había olvidado que Morgan estaba parado junto a ella. Hacía tiempo que había dejado de respetar a su esposo. Algunos dicen que las esposas oprimidas y dominadas inmediatamente desarrollan respeto por sus maridos, pero en realidad eso nunca sucede. Incluso la más asustada, que no tiene a dónde ir, no puede sentir amor ni odio por una persona incompleta durante mucho tiempo. ¿Qué más se puede llamar a alguien que obtiene placer de humillar a una persona más débil? Caroline hacía tiempo que había dejado de ver a Morgan como una persona. Morgan era simplemente una herramienta en manos de fuerzas malvadas que poseen a las personas débiles, y su objetivo era hacer que todos a su alrededor se sintieran miserables mientras los atormentadores disfrutaban convirtiéndose en máquinas de crueldad. Aquellos que eran torturados se convertían en simples amebas, congelados en la esperanza de morir. Es tu culpa, por supuesto, si permitiste que te trataran de esa manera, tenías que enfermarte. Ya que hablas de una lápida, debes saber que ya elegí un gran lugar para ti. La amiga de mamá se recuperó y decidió gastar el dinero en reparaciones, por lo que está renunciando a su lugar en un buen cementerio a un precio muy económico. Por cierto, incluso hay una lápida, solo necesitas cambiar la foto y la fecha. Bueno, la fecha exacta aún no se sabe. Morgan sonrió con malicia. No quería que su esposa se recuperara y lo dejara. Mentalmente ya estaba viviendo en el apartamento previo al matrimonio de ella, que sería suyo. ¿A quién más iría? Su hermana había desaparecido hace mucho, sus padres estaban muertos, y su esposa tampoco tenía mucho tiempo de vida. Así que la dejó ir, esta mujer enfermiza con propiedades, hacia una vida libre. Ella eligió la pelea equivocada. La amiga que había comprado una parcela en el cementerio y una lápida por adelantado realmente existía, pero había comprado todo eso para su esposo, a quien no soportaba. Sin embargo, él dejó a la familia y no toleró más sus escándalos. La madre de Caroline había prestado dinero a su amiga para las reparaciones y arreglaron saldar la deuda de esa manera. Mamá negoció bien, así que todo debía ser lo más barato posible. No importaba que hubiera contenedores de basura cerca, a Caroline ya no le importaría. Hablas de esto con tanta calma, pero estoy enferma y no necesariamente voy a morir de inmediato.
Mi mamá estuvo enferma durante muchos años, protestó Caroline, aunque sabía que no había ninguna conciencia a la cual pudiera apelar. Sin embargo, así son las personas bondadosas e ingenuas, incluso después de darse cuenta por completo de la falta de alma y la crueldad de los demás, aún tienen esperanza. Después de todo, Morgan, tienes 2 manos, 2 piernas, un cuerpo y una cabeza en forma humana. Pero olvidas que la forma humana no necesariamente viene con el cuerpo. Morgan solo quería acabar con ella. Por cierto, hablabas de sospechar que te engañaba. Bueno, dicen que la verdad beneficia a los moribundos. Quiero que sepas que te he estado engañando todo el tiempo, con diferentes mujeres, si eso te consuela. Y para no molestarte mientras mueres, me iré delicadamente con mi amante actual al mar. Intenta no estar aquí cuando regrese, será peor para ti, dijo Morgan antes de irse. Le entregó los documentos de la parcela, explicó cómo encontrarla si estaba interesada e incluso envió las coordenadas a su teléfono, agregando que el lugar era muy pintoresco, para que pudiera visitarlo a su conveniencia, reflexionar y acostumbrarse. Eres una excusa patética de ser humano, dijo Caroline con una fuerza repentina y abofeteó a su esposo con fuerza. Sorprendentemente, él tambaleó, aunque era mucho más fuerte y alto. No te golpearé. En cambio, bailaré sobre tu tumba este año, Morgan siseó con una sonrisa malvada. Las lágrimas corrían por las mejillas de Caroline, pero no le importaba. Ni siquiera se las limpió. ¿Qué más daba ahora? Al día siguiente, su esposo estaba dramáticamente alborotado frente al espejo, preparándose y preguntándole a su madre qué camisas y camisetas llevarse de vacaciones. Los parientes habían decidido dejar de ocultar que su amante actual era una empresaria prometedora. Si todo salía bien, él no tendría que trabajar más como gerente por unas pocas monedas. Subiría a un puesto más alto, y quién sabe, tal vez incluso se convertiría en dueño. Es bien sabido que incluso las mujeres más duras y profesionales sueñan con un hombre fuerte a su lado. Le arreglas un estante y te compran un coche. Reparas un enchufe y te renuevan el apartamento. La mera presencia de un hombre en la casa ya te obliga a hacerlo rico. Ese tipo de tonterías eran de las que Morgan y su madre hablaban, sin siquiera esconderlo de Caroline, el día de la partida. Caroline no pudo soportarlo más y se fue. ¿Cómo puede alguien ser tan estúpido? Esto superaba el nivel de los programas de televisión baratos, era algo aún peor. ¿De dónde sacaban todas estas tonterías anticuadas? ¿Ves? Estás perdiendo a tu marido. Te dije que debías aferrarte a él. Fuiste tú quien mencionó el divorcio ayer, respondió Caroline. En verano, Bridget solía pasar los fines de semana en su casa de campo para darse un descanso, pero su hijo le advirtió sobre el viaje y le pidió que cuidara a Caroline, que estaba enferma. Por eso apareció. Oh, debo ser realmente estúpida, replicó Caroline con ironía. Después de la conversación de ayer con su esposo, era como si hubiera despertado de un largo y tonto sueño doloroso. De repente, todo encajó. Vivía con personas que no la querían en absoluto. Caroline había pensado una vez que sentía algo profundo por su esposo, pero ahora estaba claro que había amado una versión imaginaria de él en su corazón. No era el verdadero Morgan, sino el amigo devoto y la persona compasiva que había visto al principio, cuando se conocieron. No seas sarcástica, replicó su suegra. Sintió el doble significado en las palabras de Caroline y se volvió sospechosa, pero rápidamente le recordó algo importante: los inquilinos del apartamento de Caroline se estaban mudando hoy. Habían transferido el dinero a la cuenta de Bridget, como siempre, pero era necesario revisar el estado en el que dejaban el apartamento y, por supuesto, limpiarlo. Ya he encontrado nuevos inquilinos. Vendrán mañana a ver el apartamento. Todo debe estar en orden, ¿entendido?, añadió la suegra con severidad. Pero esta vez, la táctica del miedo no funcionó. Caroline no estaba asustada, se rió aún más fuerte. Qué bajo había caído. Todo su salario se lo llevaban.
Su apartamento se alquilaba mientras ella cocinaba, limpiaba y escuchaba quejas. ¡Qué tonta había sido! Había caído en una trampa tan simple. La estaban cocinando como a una rana, calentando el agua lentamente. Primero, su esposo parecía volverse solo un poco más estricto, luego comenzó a ser un poco grosero. Lo que vino después, Caroline no podía recordarlo del todo, pero la transición de ser la esposa querida a una esclava indefensa ocurrió tan naturalmente como si una piedra simplemente rodara cuesta abajo. ¿Qué le pasa hoy?, preguntó la suegra, furiosa. Ya no se dirigió a Caroline y miró a su hijo. Estaba claro que hablar con un vacío no valía mucho. Mamá, no le prestes atención, parece que es la medicina, dijo Morgan condescendientemente. ¿Qué medicina?, preguntó Caroline, de repente alerta. Apenas se había enterado de su diagnóstico ayer. No le habían recetado nada aún y no estaba tomando nada. Morgan abrió los ojos de par en par con miedo, sonrojado. Bridget lo empujó en el hombro, como diciendo, ¿por qué dijiste eso? Ah, cierto, lo olvidé. Todavía no has ido al hospital. Han pasado tantas cosas que te hice una cita en una clínica privada para mañana. Irás con mi mamá y te prescribirán un tratamiento. Mamá, no dejarás a Caroline sola, ¿verdad?, concluyó Morgan con un tono cantarín. Claro, a pesar de que ella siempre es grosera conmigo y me trata con falta de respeto, estoy por encima de eso y trato de tratarla como una persona que necesita ayuda. Su suegra hizo un gesto de desagrado. Caroline fingió que esa explicación le parecía perfectamente aceptable, pero algo no le cuadraba. Últimamente, su suegra había comenzado a llevarle un cántaro de agua a su habitación. Sabía que a Caroline no le gustaba el té ni el café, y la joven estaba muy sorprendida por este gesto de cuidado de alguien que ni siquiera podía encontrar nieve en invierno. Pero ahora quedó claro que probablemente estaban poniendo algo en el agua. Cuando su suegra se fue con su hijo para despedirlo en el aeropuerto, Caroline vertió el agua restante del cántaro en una botella especial. Justo en ese momento, los inquilinos que se estaban mudando de su apartamento llamaron, y Caroline aprovechó para llamar a un servicio de cerrajería y hacer un pedido urgente para cambiar las cerraduras en una hora. Luego empacó lo más necesario en 2 maletas y simplemente regresó a su propio apartamento. Sintió un inmenso alivio. No entendía del todo lo que estaba pasando ni lo que sucedería después, pero en ese momento, esto era lo correcto. Y aunque Caroline realmente estuviera muriendo, no quería estar cerca de quienes la odiaban. Decidió que presentaría la solicitud de divorcio al día siguiente. No tenía muchos ahorros, pero podía llamar a Oulten. Él no se había convertido en maestro después de todo. Decidió estudiar derecho y continuar con el negocio familiar. Su abuelo había convencido a su hija de renunciar a un hijo ilegítimo y colocarlo en un orfanato, pero no llegaron otros hijos. Eventualmente, la familia se arrepintió de su decisión. Oulten fue encontrado, convencido y persuadido de trabajar en el negocio familiar. Ahora Oulten ya no era el antiguo huérfano que vivía en un lugar deteriorado en las afueras. Era un hombre bastante rico y exitoso. Si midiera todo como lo hacía la madre de Caroline, por logros y propiedades, nunca hablaría con ella. Pero Oulten era diferente, probablemente no había cambiado. Siempre había sido amable y atento, y aunque ella le había causado un gran dolor, probablemente debido a los sentimientos que una vez desarrollaron, no se negaría a ayudarla en una situación difícil. Decidió llamarlo antes de que su suegra regresara, notara su ausencia y armara un gran escándalo. Algo se le ocurriría, después de todo. Aunque Bridget pensaba que Caroline le pertenecía junto con todas las propiedades, legalmente ese no era el caso. Y si Bridget causaba problemas, siempre podrían llamar a la policía. Oulten, hola, soy yo, ni siquiera dijo su nombre. Fue solo después de un minuto de silencio al teléfono que se dio cuenta de que él podría haberla olvidado. Quiero decir, soy yo, Caroline, necesito tu ayuda. ¿Caroline?
¿De verdad crees que no te reconocería después de que iba a casarme contigo y pasar mi vida contigo? Sabes, puedo parecer un idiota, pero en realidad estoy bien de la cabeza, dijo Oulten, ofendido. Su voz era tan familiar. ¿Por qué no había acudido a él en busca de ayuda o al menos consejo antes? Oulten siempre había sido un hombre amable y sabio. No habría rechazado ayudarla. ¿Oulten? ¿Quién más está ahí? Una voz femenina irritada y algo chillona desde el otro lado parecía protestar contra su conversación. Caroline de repente se sintió muy triste. Entonces había perdido su oportunidad. Él debía haber formado ya una familia o al menos tener una relación estable. Caroline se preguntaba qué esperaba. Que Oulten la esperara para siempre. Y esto después de que ella misma permitió que su madre lo alejara con un escándalo, sin protestar ni una palabra. Incluso le pidió que no la llamara más para no molestar a su madre. ¿Qué le había dicho Oulten entonces? Parecía que le había dicho que, si lo necesitaba, lo llamara. También le dijo que nunca la olvidaría. Quizás él aún no recordaba, pero ahora había alguien más a su lado y ya no había lugar para ella. Bueno, está bien, Oulten. Si te molesto, no es tan urgente, murmuró Caroline, ya deseando colgar y no volver a llamarlo nunca más. No pensó que dolería tanto. Creía que lo había olvidado, pero en realidad solo lo había enterrado bajo una capa de recuerdos. Lo había congelado temporalmente y ahora parecía que había llegado la primavera o algo así. No, no, habla. Te conozco. No habrías llamado si no fuera urgente, dijo Oulten, y por el sonido, parecía que había entrado en otra habitación. Su voz se volvió amortiguada y resonante. Bueno, me estoy muriendo. Acabo de regresar a mi apartamento. Quiero un divorcio rápido y no hablar con mi ex ni con su madre. También necesito resolver otra cosa, soltó Caroline de golpe. Por supuesto, era una mujer adulta y entendía que ya no había noches que pudieran resolver todos los problemas fácilmente. Pero aún así, desahogarse con Oulten la hacía sentir un poco mejor. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Oulten. Estoy en casa, pero quiero advertirte que no podré darte el dinero de inmediato. Pero después, cuando todo termine, pagaré incluso más. Lo que quieras, lo pagaré. De todos modos, me voy a morir, dijo Caroline entre sollozos. Espera un momento, sigues viviendo en la misma dirección, aclaró Oulten. Dijo que llegaría en una hora como máximo y que entonces podrían discutir todo. Por el tono de su voz, parecía que Oulten pensaba que estaba borracha, loca o simplemente irracional. O tal vez siempre había pensado eso de ella. Caroline no sabía la respuesta. Había estado demasiado absorta en su propio sufrimiento antes y no se había dado cuenta de los demás. Oulten llegó sorprendentemente rápido. Caroline se sorprendió al ver que no había cambiado mucho, aún era corpulento, con cabello rojo, entradas altas y rasgos faciales suaves. Parecía una gran muñeca. No era de extrañar que su vida estuviera en auge, según había escuchado. Oulten sabía cómo encantar a las personas y era inteligente, culto y decente, cualidades raras en un abogado. Entonces, ¿qué pasó? Pensé que estabas borracha, pero te ves bien. Has perdido algo de peso y estás pálida, como si estuvieras molesta, dijo Oulten con tono profesional, sacando comida preparada de una bolsa que había traído, junto con algunas botellas de jugo. ¿Quieres algo? Caroline solo entonces recordó que no había comido nada desde la mañana y su estómago estaba rugiendo. Oh, claro, olvidé comer. Y tú, como siempre, piensas en todo, dijo mientras llenaba su boca con comida. Luego discutieron la situación. Está bien, ahora soy tu abogado. Más tarde lo haremos oficial con un contrato, pero por ahora atenderé tus llamadas telefónicas o las perderás por completo. ¿Sabes para qué se necesita más a los abogados?, preguntó Oulten. ¿Para un divorcio rápido?, preguntó Caroline. Bueno,
eso es un bono. En realidad, un abogado es como un limpiador después de una fiesta, un carnicero, un proctólogo o cualquiera que haga el trabajo desagradable por otros. No es difícil para nosotros, los abogados, escuchar histerias. Somos duros. Pero para nuestros clientes, una conversación así puede destruirlos. No se puede recuperar esa salud, explicó Oulten, añadiendo que, estadísticamente, durante divorcios o disputas de herencia, las personas más sensibles podrían incluso morir en el proceso, sin llegar a esperar el resultado. Además, Oulten sospechaba que algunos esposos y esposas especialmente delicados dejaban este mundo noblemente y antes de tiempo, sin ninguna razón, simplemente porque no eran amados, y admitirlo era demasiado doloroso para hablarlo. Entendido. ¿Qué tan necesarios son los abogados? Mi abuelo me explicó eso cuando no quería unirme al bufete familiar. Sí, genial. No soy el único idiota cobarde, respondió Caroline con la boca llena. Una hora después sonó el teléfono. Era su suegra. Oulten le guiñó un ojo a Caroline, simbólicamente hizo como si se pusiera guantes de goma y contestó el teléfono. Bueno, ¿qué has hecho, pequeña lámpara? ¿Qué es esa nota ridícula? ¿No podías haber hablado de todo? La gente normal habla de las cosas, no huye de los problemas, gritó Bridget, segura de que Caroline la escuchaba atentamente. Hola, soy el abogado de la señora Oulten, mencionó el apellido de Caroline y le pidió que se presentara. ¿Quién eres? ¿Acaso Caroline se ha buscado un amante? ¿Cómo te atreves a burlarte de mí?, rugió su suegra. Escuche, si tiene dudas, podemos programar una reunión en mi oficina. Le enviaré mi tarjeta de presentación cuando terminemos de hablar. ¿Tiene algo sustantivo que decir?, habló Oulten con calma. Bastardo, gritó Bridget, como si le hubieran echado un balde de agua fría. Casi se ahogó de indignación. Ah, olvidé advertirle, de ahora en adelante todas las llamadas serán grabadas y se le hará responsable de sus palabras según las leyes vigentes. Y aún así le enviaré mi tarjeta de presentación, dijo Oulten y colgó el teléfono. No, Bridget no se calmará tan fácilmente, dijo Caroline, y tenía razón. Solo 10 minutos después, alguien intentó abrir la puerta con una llave, pero las cerraduras ya habían sido cambiadas. Entonces comenzaron a golpear y tocar el timbre insistentemente. Bridget gritaba que atraparía al sinvergüenza. Oulten quería salir y hablar con su suegra o llamar a la policía, pero Caroline le pidió que no lo hiciera. No quería que Bridget se diera cuenta de que Oulten era su amigo cercano. Es mejor que piense que planeé todo esto y me preparé durante mucho tiempo, susurró Caroline. Escucha, pareces una niña. Tu suegra es solo una persona común. Claro, es violenta, escandalosa, pero sigue siendo común. ¿Por qué le tienes tanto miedo?, se sorprendió Oulten. Supongo que simplemente estoy acostumbrada, se encogió de hombros Caroline. Su suegra se fue y comenzó a enviarle mensajes de texto a Caroline, pidiéndole al menos que pensara en su salud. El tono ahora era diferente, conciliador. Por cierto, sobre tu salud, dijiste que tomaste agua del jarro. Déjame analizarla, tengo un amigo en el laboratorio, sugirió Oulten. Acordaron que Caroline saldría de la casa con cuidado. Oulten, por si acaso, instalaría videovigilancia en su apartamento e incluso le ofreció que, si se volvía demasiado difícil, podría mudarse con él. No, no lo hagas. Es inconveniente, tu familia podría malinterpretarlo, dijo Caroline, recordando claramente la voz femenina disgustada que había oído durante una llamada. Oulten respondió que no, que lo entendían todo y que no les importaría en absoluto. Entonces, además de su esposa, él tiene un hijo. Tal vez incluso más de uno. ¿Qué esperaba yo? Oulten ya tiene 4 años más que yo y ahora le va bien, pensó Caroline con tristeza, despidiéndose de él fríamente. Estaba bien, organizaron la llamada y la redirigieron para que su suegra y su esposo hablaran con Oulten.
Los torturadores ya sabían que el pájaro había escapado de la jaula y que Oulten ayudaría con el divorcio. Ahora solo necesitaban averiguar qué pasaba con su salud y cuán grave era. Oulten dijo que comenzaría analizando el agua. Tomó los documentos médicos que confirmaban su diagnóstico y prometió descubrirlo todo a través de sus contactos. Entonces verían qué hacer. Al día siguiente, Caroline no tenía nada que hacer. La escuela seguía en vacaciones y Oulten no podría averiguar nada tan rápido, así que decidió ir al cementerio y revisar la parcela que su esposo y su suegra habían comprado para ella. Caroline no quería hacerse ilusiones con un resultado completamente positivo de su situación. No podía dejarse llevar por el encanto de Oulten y creer que sobreviviría, pero aún así se sentía bien saber que, incluso antes de su muerte, había logrado liberarse de las cadenas de la esclavitud. A veces, Caroline veía programas en los que actrices famosas e incluso empresarias hablaban de cómo habían soportado humillaciones de sus propias familias durante años. Cada una de ellas decía que nunca era demasiado tarde y que incluso un sorbo de libertad valía todos los esfuerzos. Caroline nunca había creído esas palabras antes. ¿Qué sentido tenía luchar cuando no podías tener hijos, estabas enferma y ni siquiera tu propia madre te quería y tú eras la culpable de todo? Nadie notaría si ella desaparecía. Era demasiado tarde para intentar cambiar algo. Su incapacidad para tener hijos era otro castigo. Oulten tuvo suerte al casarse con ella. Ahora estaba bien, había encontrado a alguien normal y era feliz en un matrimonio común. Y Morgan tenía razón en cierto modo. No importaba lo que hiciera, Caroline estaba vacía, y la clínica lo confirmó. Así que no era sorprendente que su esposo no pudiera amarla y comenzara a tener amantes. Solo quería continuar su linaje, era un instinto contra el cual no se podía luchar. Tal vez Oulten también la habría dejado si lo supiera todo. Ser incapaz de tener hijos era un defecto grave, y por eso Caroline estaba incompleta. Su madre nunca la había amado y se lo había dejado claro. Caroline solía consolarse pensando que al menos su padre la quería, pero eso era solo una percepción. Comparado con su madre, se podía decir que su padre era cariñoso. En realidad, él era bastante indiferente hacia sus hijas. Sí, intentaba, ganaba dinero, no les hacía daño y a veces incluso fingía escuchar. Pero Caroline recordaba claramente lo aliviado que estaba su padre cuando se retiraba a su habitación y lo feliz que era cuando sus hijas no necesitaban nada de él. Siempre anhelaba la paz y solo amaba a su madre, de manera no correspondida y dolorosa, pero no podía dejarla. Y su madre amaba su apartamento, su salario y la sensación de tener un poder absoluto sobre él. Nunca dejaría a su esposo, esa era su vida familiar. Cuando Morgan se reía cínicamente de haber comprado una tumba a buen precio, Caroline notó que la parcela estaba cerca del lugar de entierro de su padre. Estaba casi segura de que era cierto, y esa era otra razón por la que vino hoy. Caroline a menudo venía a hablar con su padre en su tumba, siempre disculpándose por molestarlo. Su madre, desde la lápida vecina, la miraba con severidad, frunciendo los labios como si estuviera ofendida. Ese disparate también les molestaba aquí, pero no había nadie más para venir. Todo es relativo y, por tanto, se podría decir que su padre la amaba, al menos un poco. Disculpe, ¿podría decirme qué tan separados están estos terrenos?, preguntó Caroline a un guardián del cementerio que pasaba por ahí. Había impreso un mapa, pero no lograba orientarse. Déjeme ver. Afortunadamente, el guardián estaba de buen humor y aceptó ayudar. Incluso caminó con Caroline hasta la parcela que necesitaba. Mire, aquí está. Y esa tumba está justo al otro lado del camino, puede verla desde aquí. ¿Está planeando enterrar a alguien cercano a sus padres? Arnold Barlow había visto a Caroline allí con frecuencia. Ella solía pedirle que pintara la cerca o hiciera algunas reparaciones y siempre era generosa con el pago, así que la conocía bien. No muchas personas visitaban a sus parientes regularmente. Sí, alguien cercano.
Me gustaría que estuviera cerca. Caroline sonrió al pensar que, sin saberlo, Morgan y su madre habían comprado la parcela perfecta para ella. Todavía estaría cerca de sus padres. Ah, bueno, entonces está bien. El guardián comenzó a preguntar sobre el futuro ocupante de la tumba, si el ataúd sería estándar y si necesitarían una lápida dentro de un año. Pero eso es para más adelante. Verá, esta persona aún no ha fallecido, confesó Caroline. Se sentía incómoda con esas aclaraciones, se le erizaba la piel. El guardián estaba explicando todo de manera demasiado realista, aunque Arnold Barlow no tenía la culpa, no sabía que era su propia tumba. Bueno, no importa cuando mueran, solo pase por aquí, como dicen, sin prisa. Con estas palabras se despidió. Oh, gracias, al menos por eso, suspiró Caroline, y estaba a punto de dirigirse a la tumba de sus padres, pero ¿qué había que ver en su propia parcela? Nada interesante. La esperanza repentinamente se convirtió en desesperación. Sí, definitivamente moriría, tal vez incluso antes de que llegara la helada. Así no tendría que golpear el suelo con una pala rompiendo el hielo. Sería más fácil para todos. Bueno, está bien, al menos vendrá la paz después. Nadie la molestaría otra vez. Era una pena que no pudiera encontrar a Brenda. Había gastado todos los ahorros que le quedaban de su madre en una agencia de detectives. Sin rastro. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Y si ya está muerta? Eso sería irresponsable. ¿Y si mi hermana perdió la memoria, luego la recupera, regresa y nadie la está esperando? Debería al menos escribir un testamento para ella por si acaso, y no debería morir antes del divorcio, pensó Caroline, y comenzó a llorar de nuevo. El brillante sol iluminaba su pedazo de tierra, el único regalo valioso que su esposo y su suegra le habían dado. Sí, había vivido tontamente y moriría tontamente. Sobre su futura tumba había un pedazo de lona. Al parecer, alguien lo había tirado allí por error. No está bien, pensó Caroline, y se acercó para quitarlo. Cuando levantó la lona sucia, se quedó helada. Debajo había una niña pequeña, de unos 6 años, con un oso de peluche muy usado bajo su cabeza. El juguete había sido remendado muchas veces y no se había lavado en mucho tiempo. El brillante sol golpeaba los ojos de la niña, que se estiró a regañadientes y miró a Caroline con unos claros ojos azules. ¿Vas a echarme?, preguntó con una voz delgada y luego tosió. No era de extrañar que no hubiera cogido un resfriado durmiendo en el suelo húmedo bajo la lona. ¿Y quién dejaría a una niña pequeña sola en el cementerio? No, ¿por qué piensas eso?, preguntó Caroline, sorprendida. La aparición de esta niña en su futura tumba fue más que inesperada. Siempre me echan, supongo que van a enterrar a alguien aquí, dijo la niña con calma, y explicó que entendía que no se podía dormir encima de los fallecidos, podrían ofenderse. Por eso elegía parcelas vacías. Es una buena niña y lo entiende todo. Me llamo Caroline, ¿cómo te llamas tú?, preguntó la mujer suavemente. Entendía que la niña necesitaba ayuda, pero no sabía qué hacer. Me llamo Brenda, como mi mamá. Mi hermana decía que nos quería mucho, pero no la recuerdo, admitió la niña. Caroline se sobresaltó. ¿Por qué esta niña, que se parecía tanto a su hermana mayor, también se llamaba igual que ella? ¿La vida se estaba burlando de ella? ¿No era suficiente con los problemas y sufrimientos que ya tenía? Es un bonito nombre. El de mi hermana también es el mismo. La quiero mucho, pero desapareció y no ha vuelto a aparecer. Caroline no sabía qué decir, así que simplemente compartió lo que sentía. Tal vez le pasó algo, como a mi hermana. Amanda es muy buena, pero fue engañada, comenzó a contar la niña, aunque un poco de manera incoherente. Al parecer, ella y su hermana mayor terminaron en un orfanato después de que su madre muriera. Amanda le había enseñado a venir al cementerio y pedir caramelos y dulces. A veces incluso les daban dinero. Cuando llegó el momento de que Amanda dejara el orfanato, quiso llevarse a su hermana. Se casó con un hombre que parecía confiable, prometió ganar dinero,
pero al final Amanda terminó en la cárcel. Fue acusada de robo. Brenda tuvo una crisis y los cuidadores decidieron buscarle una familia de inmediato, antes de que las niñas se unieran demasiado, insistiendo en que solo las adoptarían juntas. Esto asustaba a las personas que solo querían un niño pequeño. Pero ahora, sola, Brenda ya no podía resistirse. No quería separarse de su hermana. El cuidador cruel dijo que, incluso si Amanda salía de prisión, nadie le permitiría hacerse responsable de Brenda. Fue entonces cuando la pequeña se enfadó y se escapó. Se escondió en el cementerio y había estado allí varios días. Nadie la había encontrado hasta que llegó Caroline. Había estado comiendo lo que la gente dejaba en las tumbas. No, esto no está bien. No puedes quedarte aquí. Alguien podría lastimarte, podrías congelarte o morir de hambre. Ya estás tosiendo, dijo Caroline. ¿Y qué si muero? Estaré junto a mi mamá. Ella me quería. ¿Qué hay que temer?, preguntó la niña mientras miraba a Caroline con tal intensidad que no pudo contener las lágrimas. La pequeña y desesperada niña, con su oso sucio y remendado, estaba intentando derrotar al destino por sí sola, de cualquier manera posible, luchando por su libertad. Tan pequeña, tan desafortunada, mientras Caroline, con su apartamento, su educación y, en el pasado, su salud, ni siquiera había intentado defenderse. Esto le dolió profundamente. Aquí está el plan, ven conmigo. Le diré al guardián que eres la sobrina de una mujer enferma que será enterrada aquí. Te molestaste y huiste, y yo te encontré. Así nadie sospechará nada. ¿Sabes? Esta es mi tumba, dijo Caroline suavemente. No quería asustar a la niña. ¿Tuya? ¿No eres muy joven para morir?, preguntó Brenda sorprendida. Bueno, quién sabe. La gente muere a cualquier edad. Tal vez cambie de opinión. Caroline sonrió y le guiñó el ojo a la niña. No quería molestarla. La niña tuvo suerte de que el clima fuera cálido. ¿Qué habría pasado si Caroline no hubiera venido hoy? Caroline pensó que era aterrador solo imaginarlo. Decidió que necesitaba llevarse a Brenda con ella de inmediato. Después, se encargaría de buscar a su hermana y encontrar una solución. Visitar la tumba de sus padres ese día no iba a ser posible, así que simplemente le saludó desde la distancia. De alguna manera, pensó que su madre, generalmente severa, parecía estar sonriendo desde el retrato ese día. Caroline llamó un taxi y regresó a casa. En el camino compró ropa nueva para Brenda y todo lo necesario para cambiarla. También compró un oso nuevo, pero la niña lo miró con desconfianza y dijo, si este es el hermano de mi oso, lo aceptaré, pero si viene a reemplazarlo, no lo quiero. No se puede abandonar a los viejos amigos. Caroline le respondió, no te preocupes, nadie va a abandonar a tu oso. Solo lo lavaré un poco. Sabes, a los osos les encanta bañarse, le dijo cuando llegaron a casa. Está bien, entonces puede tener un hermano, respondió Brenda. La pequeña invitada comió y se quedó dormida de inmediato. Caroline llamó nuevamente a Olten. Sabía que probablemente lo estaba molestando, pero ¿a quién más podía acudir? Durante su matrimonio, había perdido a todos sus amigos. Solo ahora se daba cuenta de que Morgan había dicho cosas horribles a propósito sobre ellos, aislándola deliberadamente de todos. Esperaba que de esta manera ella no pudiera escapar. Pero si incluso la pequeña Brenda luchaba por el derecho a vivir como quería, entonces Caroline estaba destinada a hacer lo mismo. Oh, ya veo, no vas a dejarme aburrido, susurró Olten para no despertar a la niña en la otra habitación. Le contó que la situación con sus historiales médicos era bastante sospechosa, incluso a simple vista, había muchas inconsistencias. Por eso ya había organizado para que Caroline fuera examinada nuevamente en otro hospital. En cuanto al agua, la había enviado para análisis, pero los resultados aún no habían llegado. ¿Cómo están mis antiguos familiares?, preguntó Caroline. Mentalmente,
ya había colocado no solo a su esposo, sino también a su suegra, en la categoría de ex. Eso es otra historia completamente distinta, respondió Oulten. Tu suegra vino hoy a nuestra oficina y causó un gran escándalo. Dijo que estabas loca, que eras incompetente y que supuestamente estábamos aprovechándonos de la situación en nuestro propio beneficio. Planea probarlo. Oulten le comentó que Bridget Archibald, su suegra, había mencionado casualmente sus conexiones en el mundo médico, lo cual le parecía muy sospechoso. Por cierto, ¿sabías que Morgan estuvo casado antes y luego quedó viudo?, preguntó Oulten. ¿Qué? Él nunca me dijo eso, exclamó Caroline, sorprendida. Exactamente. Y sabes, antes de morir, su primera esposa estaba siendo tratada en esa misma clínica donde tú te has estado haciendo los análisis. Oficialmente murió de insuficiencia cardíaca, pero la estaban tratando por anemia. No es extraño, dijo Oulten, repentinamente muy serio. Más que extraño, estuvo de acuerdo Caroline. Ella le había preguntado a Morgan antes si había tenido relaciones serias en el pasado. Después de todo, Morgan tenía 12 años más que ella y debía tener un historial. Pero su esposo le dijo que era un viejo soltero que estaba buscando a la indicada. Luego la conoció a ella y desaparecieron todas sus dudas. Y aquí viene la parte interesante, Caroline. La fallecida tenía bastante dinero en su cuenta, proveniente de la venta de un apartamento. Y antes de morir, ese dinero desapareció. Sus familiares intentaron averiguar a dónde fue, pero Morgan explicó que ella lo había donado a la caridad. Pero después de conocer a tu suegra, empiezo a dudarlo. Es una mujer muy astuta, comentó Oulten. Ya me tenían preparada una tumba. Parece ser una tradición en su familia, concluyó Caroline con sarcasmo. Oulten le dijo, está bien, mañana tendrás otro examen. Y una cosa más, te guste o no, hoy te llevo de aquí. No quería decírtelo, pero tu suegra tiene antecedentes penales. Estuvo involucrada en algunos delitos graves cuando era joven. Oulten reveló que Bridget Archibald había trabajado como agente inmobiliaria en el mercado negro y que había ayudado a más de una persona a dejar este mundo. No todo se pudo probar, pero lo que se probó fue suficiente para que pasara 7 años en la cárcel. Después de eso, sedujo a un hombre casado y adinerado, tuvo un hijo con él y de alguna manera logró que le regalara este apartamento. De hecho, el padre de Morgan no quería saber nada más de ella, lo mismo que el hijo. Oulten intentó averiguar más, pero el hombre simplemente tuvo un colapso, alegando que ella lo había chantajeado y separado de su esposa. Ella arruinó su vida, pero él no dio más detalles, concluyó Oulten. Caroline dijo, esa es una historia extraña, pero Bridget me dijo que era viuda. Me dijo que su esposo murió de una enfermedad. Caroline no podía procesar toda la nueva información. Una cosa está clara, te quedarás conmigo por ahora, y Brenda también. Mañana intentaré averiguar más sobre su hermana, agregó Oulten. Caroline le preguntó preocupada, escucha, no irrumpirán en tu apartamento, ¿verdad? No quiero causarte problemas con tu esposa e hijos. Caroline se sonrojó. Espera, ¿quién dijo que tengo esposa e hijos?, respondió Oulten sorprendido. Lo escuché cuando te llamé por primera vez. Había una mujer molesta a tu lado y mencionaste una familia con la que vives, explicó Caroline. Oh, te refieres a Rebecca. Es la joven esposa de mi abuelo. Una mujer muy insistente que se mete en todo. Mi familia consiste en mi abuelo y mi madre. Se sienten culpables conmigo, por eso insistieron en que viviera en su lujosa casa. Para ser honesto, sueño con vivir solo, pero también me dan un poco de pena, confesó Oulten. Bueno, si ese es el caso, no estorbaré. Sabes, no quería admitirlo, pero ahora tengo mucho miedo de vivir aquí. Siempre temo que alguien empiece a llamar a la puerta o al teléfono, admitió Caroline. Si yo fuera tú, tendría más miedo de ser atropellada por un auto o de caerme por las escaleras,
pero tu razonamiento es correcto. No es seguro aquí, acordó Oulten. Esperaron a que la pequeña despertara y luego se dirigieron a la casa de la familia de Oulten. Caroline se sorprendió cuando llegaron a una gran mansión con un césped perfecto y jardines llenos de flores. Brenda se maravilló con la cantidad de fuentes y rosales. «Vaya, eres algún tipo de oligarca», exclamó Caroline. «Exactamente, así que es hora de que me persigas mientras sigo disponible», bromeó Oulten, guiñándole un ojo. Caroline no podía discernir si estaba bromeando o haciendo una oferta, ya que siempre le habían dicho que era lenta desde la infancia. Caminaron hacia la entrada, donde fueron recibidos por una mujer rubia vestida con un traje rojo ajustado. Tenía unos 40 años, pero trataba de parecer más joven. «Esta es la última joven esposa de mi abuelo, Rebecca», presentó Oulten. «Oulten, ¿qué es esto? Con todas tus opciones, eliges a una mujer con un hijo», protestó de inmediato la rubia. «Rebecca, abuelo y mamá no estarán contentos de que te metas en mi vida personal», dijo Oulten con firmeza. Luego se giró hacia Caroline y Brenda, guiñándoles un ojo. «Bien, haz lo que quieras, no me importa», respondió la rubia con un mohín. Luego, con voz indiferente, anunció que la cena estaría lista en media hora. No. Aún no estamos listos para enfrentarnos al público», dijo Oulten. «Cenaremos solos». Rebecca claramente no estaba contenta con todo y las cosas avanzaron rápidamente después de eso. Al día siguiente llegaron los resultados de las pruebas y Caroline descubrió que, sin saberlo, había estado tomando medicamentos bastante fuertes durante un tiempo, lo que explicaba su debilidad. Una semana después llegaron dos noticias a la vez. Primero, resultó que Caroline no estaba realmente enferma, solo agotada por la medicación que había estado tomando sin saberlo. Segundo, Amanda, la hermana de Brenda, no estaba en prisión, sino aún bajo investigación. Gracias a las conexiones de Oulten, se demostró que ella no tenía ninguna implicación en los asuntos del joven rico que la había seducido y prometido ayudarla a recuperar a su hermana del orfanato. «Pensé que tendríamos un matrimonio falso», confesó Amanda. «Alexander era fiable y de una familia rica, pero resultó ser un ladrón y casi me arrastra con él». También se descubrió que los cuidadores del orfanato tenían sus propios planes. Brenda había llamado la atención de una señora caprichosa que los había sobornado para que le permitieran adoptar a una niña. La hija fallecida de la señora, que había muerto en un accidente de coche, se parecía mucho a Brenda. Uno de los cuidadores sobornados había estado presionando a la pequeña diciéndole que su hermana estaba en prisión y que nunca saldría. «Bueno, será difícil para ti llevarte a tu hermana, pero puedo adoptar a Brenda y tú podrías vivir con nosotras también», ofreció Caroline. Oulten la apartó y le preguntó, «¿Estás segura? ¿No has pensado en el hecho de que tu esposo y tu suegra también te mintieron sobre tu infertilidad?» Caroline respondió, «Incluso si eso es cierto, no importa. Esta niña, Brenda, llegó a mi vida por una razón. Deja que las niñas vivan conmigo. Se parece mucho a mi difunta hermana y hasta le dieron el mismo nombre». «Está bien», dijo Oulten. «Entonces te recomiendo que construyas una familia adecuada después del divorcio. Así aumentarán tus posibilidades». Oulten se golpeó el pecho, dejando claro que estaba dispuesto a ser considerado como el próximo esposo. «Esto no es como imaginé nuestro reencuentro», soltó Caroline inesperadamente, dándose cuenta de lo que había dicho y sonrojándose. «Sabía que pensabas en mí. Soy confiable, amable, blanco y suave. Siempre te he amado y aún lo hago», respondió Oulten felizmente. «Entonces, ¿no me estás proponiendo un matrimonio falso?», preguntó Caroline buscando aclaración. «Lo que quieras, lo importante es que nunca me dejes otra vez», dijo Oulten seriamente, mirándola a los ojos. Así comenzó el ruidoso proceso de divorcio. Morgan seguía sin querer renunciar al apartamento, aparentemente se había encariñado con él. Intentó probar la locura de Caroline, pero fue en su propio perjuicio. Al final,
Los familiares de su difunta esposa y su actual amante se unieron y concluyeron que era una persona altamente sospechosa y peligrosa. El verdadero padre de Morgan finalmente dio testimonio, revelando que su hijo y Bridget Archibald habían estado involucrados en negocios turbios. Fue su madre quien involucró a Morgan en actividades criminales. El cuerpo de su primera esposa fue exhumado y se demostró que no había muerto de causas naturales. Esto llevó a un juicio escandaloso sobre los médicos del hospital que habían encubierto todas estas fechorías. Todo el proceso se prolongó durante 2 años. Al final, Bridget Archibald y su hijo fueron encarcelados. Cuando Caroline fue a visitar las tumbas de sus padres nuevamente, notó que la parcela que le habían asignado estaba ocupada por alguien más, según la lápida. Su suegra la miraba con los labios firmemente apretados. Así fue como Caroline aprendió que el dicho "no cabes un hoyo para alguien más o podrías terminar en él" puede volverse realidad en el sentido más literal. Su suegra nunca transfirió oficialmente la parcela a Caroline, así que cuando ella murió, Morgan decidió ahorrar dinero y enterró a su madre allí. Ya había perdido el apartamento debido a sus tratos deshonestos. Había escondido algo para tiempos difíciles, pero no era mucho, así que usó la parcela del cementerio. Caroline descubrió por sí misma, sin necesidad de pruebas médicas, que no era estéril. Ya casada con Oulten, quedó embarazada y estaba preparándose para ser madre de un niño. «Eres una persona maravillosa, Caroline», le dijo Amanda. «Sabes, mi tía también se llamaba Caroline. Mi mamá solía hablar mucho de ella, pero no estaba del todo bien de la cabeza, así que no recordaba dónde vivía». Amanda nunca había mencionado esto antes. Sí, Caroline sabía que su madre había sido robada y golpeada en la cabeza cuando era joven, lo que le hizo olvidar gran parte de su pasado, pero el hecho de que su tía se llamara Caroline nunca lo había compartido. ¿Qué tal si es una posibilidad entre 1.000.000? Su corazón latía ansiosamente. Caroline había visto los documentos de la chica. Decían que Amanda había vivido con una mujer que no tenía papeles y trabajaba ilegalmente como lavaplatos. Luego tuvo una segunda hija y poco después de su nacimiento, murió. «Amanda, ¿tienes una foto de tu mamá?», preguntó Caroline intentando mantener la calma. «Solo una». «¿Quieres verla?», respondió la chica. «Por supuesto», contestó Caroline. Amanda corrió a su habitación y trajo su pasaporte. Detrás de la portada había una foto de una mujer sonriendo con 2 hijas. Era definitivamente Brenda, Caroline estaba segura, pero decidió hacerse una prueba de ADN para estar completamente segura. El resultado llegó cuando ya había dado a luz a Charlie. Resultó que las niñas eran de hecho sus sobrinas. Se lo contó a Amanda de inmediato, pero decidió esperar un poco más para decírselo a la pequeña Brenda, dejándola crecer primero. Tuvo suerte con las niñas. Amanda tenía un talento para el derecho y planeaba convertirse en abogada, igual que su padrastro. Decía que ayudaría a mujeres en situaciones desesperadas. La pequeña Brenda era excelente en el dibujo. Caroline siempre recordaba que su propia hermana también soñaba con ser artista, pero nunca se lo contó a la niña. Dejó que dibujara para ella misma. Esta vez, el destino segaramente sonreiría y la valiente niña sería feliz. El pequeño Charlie aún no tenía talentos, excepto su capacidad de amar a todos los miembros de la familia. Incluso Rebecca no podía evitar sonreír al ver al bebé, aunque decía que no soportaba a los niños. Más tarde, Caroline descubrió que simplemente no podía tener hijos propios. Oulten estaba ansioso por mudarse a un lugar separado, pero el abuelo, su madre e incluso Rebecca se negaron a dejarlos ir a ella o a los niños a ningún lado. «Bueno, si te molestamos tanto, tienes una entrada independiente», manipulaba el abuelo a su nieto. Era obvio que tenía una larga vida por delante. Caroline solo podía envidiar su salud. El abuelo hacía 100 flexiones todos los días y se quejaba de que tenía que tomar solo un descanso de 5 minutos. «Está bien, si Caroline no tiene problema», dijo Oulten,
esperando que su esposa interviniera e insistiera en que vivieran separados. Pero a Caroline le gustaba que todos aquí se amaran tanto que no quería irse. Se dio cuenta de que finalmente había encontrado una familia.